Bienvenidos de nuevo a nuestro programa, siempre con nuevas alegrías, nuevas esperanzas, nuevos deseos de estar juntos, nuevos deseos de compartir y nuevos deseos de hacer de nuestra vida un don para los demás, que eso es lo más importante que podemos hacer, no solamente nosotros, también ustedes. Y esta pienso que debe ser una de las grandes preocupaciones y de las grandes ocupaciones, hacer cada uno de su vida un don para los demás. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda necesitando de alguien, todo el mundo anda necesitando amor, todo el mundo anda necesitando ayuda, todo el mundo anda necesitando colaboración, de alguna manera, en alguna cosa. Todo el mundo anda necesitando estar unido a los demás. En fin, todo el mundo andamos necesitándonos unos a otros. El problema es cuando vivimos nuestra vida individualmente y cuando vamos a nuestro aire, cuando no nos preocupamos de los demás y cuando solo nos preocupamos de nosotros mismos, cuando solo buscamos nuestros propios intereses. Ese es el error del siglo, el que andamos cada uno con un individualismo tan exagerado que parece que el resto del mundo no existiera si no es en beneficio mío. El que tiene dinero y el que tiene posibilidades económicas anda tan a su aire que no se preocupa del que carece hasta de un sueldo o de lo necesario para comer. Hay que ver en estos últimos años o en estos últimos meses el nivel tan alto de ayudas a familias, ya no a inmigrantes, sino a familias españolas nacidas en España, la ayuda que Cáritas está prestándoles con alimentación, con alimentos. Ha subido una cantidad inmensa. Y es porque el que tiene no comparte con el que lo necesita. Es porque los empresarios que pueden dar trabajo tienen miedo a dar más trabajo, porque se calculan más los mejores beneficios se piensan más en los mayores beneficios que en repartir los beneficios entre más trabajadores. Aumenta el paro, aumenta la necesidad, no se pueden pagar las hipotecas, los bancos achuchan a las personas con las hipotecas, en fin, cada uno va a la suya y los comerciantes y los negocios y los bancos, incluso el gobierno, van todos a los intereses personales, a los intereses de su propia entidad, de su propia institución. Y eso no puede ser, eso es un mundo dividido y el mundo dividido se rompe. Y ese es el problema, se rompe la sociedad, se rompen las personas, se destruyen los corazones, la gente es infeliz o la gente no sabe por dónde tirar. Sin embargo, es bueno ir creando, si nosotros nos proponemos ser don para los demás podrán también compartir, aprender a ser don para los demás y así establecer una cadena que restaure un poquito toda esta situación de este mundo nuestro en el que nos vamos al caos, en que la gente sufre, en que la gente está sufriendo tremendamente y en la que muchas personas no saben ya ni por qué camino tirar para buscar una solución a sus problemas, una solución a sus cosas. Por eso en nuestro programa queremos ser siempre un don para los demás, un don para recuperar la alegría, un don para recuperar la paz, un don para recuperar el bienestar interior, un don para recuperar a la persona, para recuperar al individuo, a ese que llevamos dentro. Nosotros evidentemente no podemos dar de comer a ninguno de ustedes que nos está viendo por televisión. Sí, compartimos lo que tenemos con quienes están a nuestro alrededor, o quienes están más o menos próximos, pero ustedes los tenemos distantes. Con ustedes no podemos compartir más que ese hombre interior, esa realidad interior con la que Dios nos va enriqueciendo, con lo que Dios, que va creciendo, con lo que Dios nos va dando, para aprender y que ustedes también se sumen a ese ser un don para los demás. Yo les emplazo a procurar ser un don para los demás. No solamente un don para los que tienen en casa, el esposo que sea un don para la esposa, los padres que sean un don para los hijos un don para cada uno entre sí, o que sean un don para sus hermanos. No,
No nos quedemos en nuestro círculo familiar, porque sería caer en otro tipo de individualismo que tampoco nos conduciría a ningún sitio. Hemos de abrir puertas, hemos de abrir ventanas, necesitamos salir a la calle y salir a la gente, que la gente encuentre un aliento de vida en un desierto, en el medio del desierto que vivimos, que los jóvenes no tengan que recurrir al botellón, ni a emborracharse, ni a hacer ninguna de esas barbaridades a las que se ven abocados simplemente porque no ven otra cosa, porque están ciegos, porque no tienen otro camino, porque se abocan hacia ahí, porque no ven con sus ojos un modelo a seguir. Por eso necesitamos ser un don para los demás. Quizás porque queremos ser un don para los demás, nos ha escrito Carmina esta carta que nos ha llegado y que vamos a ver en el programa de hoy. Querido Padre Director, antes de empezar quisiera darle las gracias por su emisora Setelmón. Creo que es un regalo de Dios para mí porque a través de ella puedo sentir el cariño de Jesús por mí. Soy una mujer de 56 años, viuda, pues mi marido murió hace 5 años. Tengo 8 hijos, de los cuales 6 están casados y me han hecho abuela. Tuve una niña con una grave discapacidad psíquica y me queda una en casa, una hija que es la que me cuida en la actualidad y a la que ahora le estoy dictando esta carta. Antes de tener a mi hijo más pequeño, yo empecé a apoyarme en las paredes para poder andar y me diagnosticaron una esclerosis múltiple. Luego vino la silla de ruedas y actualmente permanezco en cama totalmente inmóvil. Llevo ya varios años así con grandes dolores. Pero yo soy feliz. Una vez a la semana viene un sacerdote a darme la comunión y parece que estoy ya en el cielo que Jesús me ha prometido. Los domingos puedo ver la misa en Setelmón y me siento allí mismo con el sacerdote. ¿Y tiene Setelmón tantos programas bonitos? Yo que no puedo viajar, me voy a Japón y tantos sitios. También hay muchos programas que me hablan de la vida, de mi amado Jesús. ¿Y qué decir de los rezos de los monjes? Te transportan también al cielo. En fin, llenaría folios y folios contando mis experiencias con Setelmón. Gracias a Dios soy feliz a pesar de mi enfermedad, a la cual considero solo como algo pasajero, a la espera de encontrarme con mi Señor en el cielo. Aunque tengo que confesar que este viaje a veces se me hace demasiado largo. Pero no por eso tengo ganas de morirme, ni mucho menos. Al contrario, tengo muchísimas ganas de vivir. La vida es preciosa y tengo que saborearla minuto a minuto. Mientras me quede un aliento de vida, le daré gracias a Dios por ese aliento. Tengo que seguir sonriendo a mis hijos y transmitiéndoles la alegría que tengo en el corazón. Sé que eso en su día será una fuerza para ellos a la hora de afrontar las dificultades que les surjan en la vida. Tengo que seguir hablándoles de Dios y de su amor y mostrándoles que con Jesús se puede todo, que Él te da la fortaleza necesaria para superar las dificultades. Quiero ser un testimonio de amor para ellos y demostrarles que toda la vida, sea como sea, tiene sentido desde el amor. Yo, con Santa Teresita de Lisieux, digo, desde mi habitación, en mi enfermedad, seré el amor. Ya que yo no puedo ir a ayudar a tantos que sufren, que mis oraciones por los misioneros les den fuerzas para llevar la ayuda, la paz y el amor a tantos hermanos que lo necesitan. Tengo que seguir rezando incesantemente por mis hijos, para que conozcan a mi amado Jesús y por la Iglesia y por el Papa, para que permanezcan firmes ante tanta injusticia que hoy se dirige contra ella. Tengo delante de mí en mi habitación, colgado de la pared, un crucifijo grande. Desde mi cama lo miro y veo cómo Jesús me cómo Jesús me mira, y añadiría también, y la mima. Él tampoco se puede mover en medio de muchos dolores.
No se baja de la cruz, aunque Él sí podría hacerlo perfectamente. Pero no lo hace porque quiere salvarme y confía en el plan para conseguirlo, que para conseguirlo tiene su Padre. Me mira con misericordia desde la cruz y yo le digo, Jesús, me uno a ti en el dolor. Yo tampoco puedo moverme. Quiero unir mis sufrimientos a los tuyos, para que unidos a tu cruz sean salvadores para los demás, para la Iglesia y sobre todo para mis hijos, que al fin y al cabo son los tuyos. Yo sé que pronto Jesús me llevará con Él. Muchos dicen que una muerte indigna es morir sufriendo y con dolores, y por eso muchos piensan en la eutanasia. Matan a la persona para que tenga una muerte, dicen, digna. Según eso, Jesús murió muy indignamente por la forma en cómo murió. Y sin embargo, no hay muerte más digna en toda la historia de la humanidad que la muerte de Jesús. No hay muerte más digna que la que se afronta con la valentía, la determinación y la dignidad de la persona. Y con la determinación y la dignidad de Jesús. Lo que hace que una muerte sea digna es el hecho de afrontarla como parte del fluir de la propia vida y vivirla tal como se presenta hasta sus últimas consecuencias. Y sobre todo, haciéndolo con un corazón arrepentido y limpio. Yo pienso hacerlo uniéndome a la muerte de Jesús en la cruz, y Él me ha prometido que si lo hago así, resucitaré con Él. Con su ayuda tendré una muerte tan digna que acabará no siendo muerte, sino superándola y venciéndola como ha vencido Jesús. Por eso cuando en Setermón se tocan estos temas sobre la vida, me lleno de alegría, porque se desmarca de la actual cultura de la muerte y nos enseña el valor de la vida en toda circunstancia. Un abrazo para usted, Padre Director, y para todo el equipo de Setermón. Les aprecia y les quiere Carmina. Ante todo, muchas gracias, Carmina, porque evidentemente lo que tú has hecho hoy es compartir con nosotros tu experiencia, enriquecernos con la vivencia de tu corazón, con aquello que hay en ti. Yo te diría que es verdad, que es todo un gozo estar enfermo también, aunque uno esté inmóvil, aunque uno esté enfermo, la enfermedad no es ninguna desgracia, sino es también un don que nos ayuda a reinterpretar la vida y a vivirla de otra manera. Nos ayuda a volver la mirada a Dios y a buscar en Él las fuerzas, el refugio, la fortaleza, como dicen los salmos, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres el castillo que me protege y que me salva. Nos ayuda a dejarnos servir, porque necesitamos aprender a que nos sirvan. Siempre queremos hacer muchas cosas, o somos unos vagos y maleantes que no queremos hacer nada, pero nunca nos gusta que nos sirvan, hiere nuestro amor propio. Sin embargo, el Señor ha hecho en ti un camino de humildad, ayudándote a aprender a que te sirvan, a que hagan para ti lo que tú no puedes hacer. Es genial cuanto dices de cómo estás viviendo, de cómo tus hijos cuidan de ti, de cómo todo el sentido que tiene tu enfermedad. Y resalta sobre todo al final el tema de la muerte digna. Es un tema muy traído y llevado desgraciadamente porque la eutanasia, nuestra sociedad, a nuestra sociedad le molesta a los viejos. Las ideologías reinantes les molestan a los viejos. Y en un país o en un continente también, porque no solamente pasa en España, pero sobre todo en España, donde el índice de vida está subiendo mucho, pero el índice de natalidad sube poco porque no se aprecia la vida. Yo diría casi que hay una tónica muy fuerte de desprecio hacia la vida. Entonces, o se pretende o se aborta y se impiden los nuevos nacimientos, o bien
se llama muerte digna a anticipar la hora de la muerte. El miedo al sufrimiento, el miedo a la propia identidad, el miedo a uno mismo, el miedo a no querer que a uno le sirvan, el miedo a ser una carga, todo eso que son lacras de nuestra humanidad, resulta que está gobernando a nuestros hombres y mujeres, está gobernando a los que dictan las leyes, está gobernando a media humanidad nuestra, en un país civilizado como el nuestro, gracias a Dios, en los grandes continentes que todavía se llaman subdesarrollados o infradesarrollados, aún se conserva el sentido de la vida, aún se buscan los nuevos nacimientos, aún se busca engendrar, se cuida de los ancianos. La diferencia es muy grande. Aquí hemos perdido el sentido de la vida, hemos perdido el sentido de la alegría de vivir, hemos perdido el sentido de nuestra propia humanidad y evidentemente, como tú muy bien dices, una muerte muy digna fue la de Jesús y nadie puede desdecirse de ello. No podemos separar muchas veces el dolor y el sufrimiento de lo que es nuestra vida. Nuestra vida humana conlleva en sí parte de su propia naturaleza, diríamos. Lo conlleva el dolor y el sufrimiento. Y no podemos cortar la vida humana como si fuéramos dioses, llamándole a eso una muerte digna. No podemos disfrazar un asesinato porque el niño, el bebé, todavía no ha llegado a las 12 semanas. Eso es un asesinato en toda su regla, no tiene otro calificativo. En los tribunales se le llamará de otra manera, en las leyes se le llamará de otra manera, pero no deja de ser un engaño, no deja de ser un fraude. Lo mismo la eutanasia y la llamada muerte digna. Es otro fraude. ¿Quién, si no solo Dios, tiene acceso a controlar la vida y la muerte? Lo que ocurre es que queremos ocupar el lugar de Dios. Los hombres han querido quitar a Dios de su propia historia. Bueno, los hombres no. Ciertas ideologías han querido eliminar a Dios de la propia andadura. El tan traído y llevado ejemplo de quitar los crucifijos de las escuelas. Quieren ocultar a Dios y reservarlo al área de lo privado para que no se vea, pero en el fondo lo que están tratando es de manipular la vida humana y ocupar ellos el lugar de Dios. Que las ideologías ocupen el lugar que Dios tiene, y eso no es posible. Esa vida no es posible. Eso no es muerte digna. Eso es yo le diría, sí, hizo pena de levantar críticas, no me importa. Yo le diría que eso es un asesinato. Está claro que no se trata de prolongar la vida indefinidamente con ayudas asistenciales de aparatos y de equipos, no, sino dejar que la vida siga su curso. ¿Cuántas veces, cuántos enfermos en su enfermedad última se han dado cuenta de muchísimas cosas de su vida y han podido reconsiderar, recapitular y hasta reconciliarse con sus hijos o reconciliarse con sus padres? Porque en ese momento concreto, al enfrentar el dolor, al enfrentar la enfermedad, se han dado cuenta de que había muchas cosas que estaban por resolver y por arreglar. No podemos impedir la vida humana, no podemos someterla a nuestro capricho, ni someterla a nuestro antojo. Hemos de dejarla que discurra ella por sí sola hasta que la vida se apague. Hay muchos que la prolongan por medios artificiales, de acuerdo, pero tampoco eso es necesario, tampoco eso es una obligatoriedad. La vida tiene un transcurso, tiene un recurso por sí sola, y llega un momento que la vida comienza a apagarse. Pero aunque esa vida que comienza a apagarse, sigue siendo un don para los demás. Yo recuerdo el caso de una familia que tenía 6 hijos y el padre contrajo precisamente una esclerosis múltiple. Y entonces llegó un momento en que alguien
les recomendó la llamada muerte digna, es decir, precipitar el final de su enfermedad porque estaba ya en los últimos, digamos, pues un mes después ya se moría. Me lo comentaron y estuvimos conversando con los hijos, yo con los hijos conmigo y yo con ellos, y ellos me decían, pero yo tengo derecho a cuidar de mi padre hasta el último instante. ¿Por qué tengo que adelantar su muerte? Porque está enfermo, porque no habla, porque no se puede comunicar, ¿y qué más me importa a mí? Yo tengo derecho a cuidar de mi padre hasta el último día. Es mi padre. Y un poco muchas veces, cuando hablamos de todas esas cosas, no tenemos en cuenta los rasgos de nuestra humanidad, lo que es parte importante de nuestra esencia humana, y es el amor y la capacidad de amar. Y para amar no es necesario hablar. ¿Cuántas veces, cuántos enfermos que no han podido hablar han expresado con los ojos un amor tierno y dulce hacia sus hijos o sus nietos cuando estaban visitándolo en el hospital o cuando estaban con él junto a la cama? No, Carmina, yo te agradezco muchísimo tu carta, porque tu carta nos pone los puntos sobre las íes en todos estos temas, y creo que tú has sido un don de Dios para nosotros hoy. Y nosotros esperamos que también ustedes puedan ser un don para los demás, dando una orientación a la vida y a la enfermedad, dándole la orientación real, la orientación vivencial, la orientación del amor, ese amor que supera todas las barreras, y ese amor que se percibe cuando cuidas al enfermo y ves cómo el enfermo se sacrifica por dejarse cuidar, porque no tiene más remedio, de acuerdo, pero lo hace con ternura, lo hace con amor y se deja hacer y se deja manipular. Hay tanta ternura por descubrir todavía, hay tanta dulzura por descubrir en nuestras relaciones, que muchas veces la enfermedad es la que nos abre las puertas a conocer esa dulzura y a conocer esa ternura. Yo les invitaría a reflexionar sobre todo esto y a dar un paso adelante en favor de la defensa de la vida, cualquiera que sea su principio o su fin. Que el Señor los bendiga.